buena para todas y todos. Excelente salud y la mejor vibra. Mire, hoy vamos a hablar de una enfermedad que a todos nos puede afectar en alguna etapa de la vida. Vamos a hablar de la depresión, de cómo detectarla y cómo dejarla atrás. Esta enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente uno disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas durante al menos 2 semanas. Eso dice la OMS. ¿Es esto verdadero o falso? Vamos a preguntarle al doctor Gerardo Mora Gutiérrez, quien es nuestro invitado en entrevista especial de IA Tu Cuerpo. Bienvenido. Hola Isa, muchas gracias por la invitación, qué gusto estar aquí. La primera pregunta tiene que ver con lo que hemos vivido recientemente, con la pandemia. Según la OMS, hay más de 300 millones de personas que están padeciendo depresión en estos momentos. Usted, que es un estudioso del tema y además es psicólogo, ¿cierto? Sí. ¿Me puede decir si ya el duelo pasó, el duelo por la pandemia? ¿Qué etapa estamos viviendo en relación con la pandemia? Creo que Isa, que es bien interesante hablar de esto porque más que estar en duelo ahora estamos en un periodo de incertidumbre y esa incertidumbre parecería que en vez de hacernos bien nos está justamente oprimiendo de tal manera que nuestro ánimo, nuestra motivación y prácticamente todo lo que en algún momento pudimos agarrar como una certeza ya no existe más y eso nos hace proclives a la depresión. La OMS describe a la depresión como un trastorno mental que puede afectar a cualquier persona de forma repentina. Pero usted dígame, ¿cómo se siente una persona cuando está deprimida, cuando tiene depresión? Hay varios tipos de depresión, Isa. Yo te diría que por lo menos podemos hablar de un episodio agudo y un episodio crónico, que puede ser mucho más, vamos a decirlo así, constante a lo largo de la vida. Es interesante diferenciar estos dos tipos porque cuando hay un episodio agudo, creo que hablabas de una palabra muy interesante como el duelo. Un duelo puede generarnos una depresión que es un estado transitorio, momentáneo, quizás sí hasta cierto punto se puede manifestar en el tiempo, pero que tiene un origen muy particular, que es exactamente la pérdida, la transición, que tiene que ver con alguna cuestión muy ligada o concatenada a los sucesos de vida. Eso es como un episodio agudo, pero cuando es crónico, inclusive hay una palabra para describirla que la podemos llamar melancolía, y es un tipo de depresión muy específico, pero que es más constitutivo a lo largo de nuestros días. ¿Cómo una persona puede saber que está atravesando por una depresión? ¿Cuáles son los síntomas que uno cursa? Hay un síntoma trascendental que es la desmotivación. Ese, junto con otro que creo que tendría que llamarnos mucho la atención, la falta de motivación y la pérdida del placer por hacer ciertas cosas, creo, Isa, que son como los 3 principales síntomas que nos pueden indicar que algo no está bien. Ahora hay uno que casi la gente nunca asocia con depresión y que también es depresión. ¿Cuál es? O podría ser una manifestación, que es la irritabilidad. Cuando tenemos todo el tiempo cambios súbitos del estado de ánimo, cuando de pronto hay situaciones que no nos están haciendo sentir del todo bien o no podemos mantenernos a lo largo de nuestro día ecuánimes, podemos pensar que a lo mejor ahí hay un brote que tenemos que explorar. Estar deprimido podremos pensar, perdí el interés en prácticamente lo que ayer me motivaba. Ya no tengo ganas de salir de mi casa, ya no tengo ganas de salir de mi cama. Además empiezo a tener distorsiones del pensamiento, eso es muy común. ¿Qué podemos observar en eso? No sirvo para nada, yo no tengo cosas, mañana va a ser un futuro incierto al que no quiero llegar. Es decir, que podemos ver que los síntomas depresivos afectan lo conductual, por supuesto, porque no tenemos ganas de nada, pero también afectan nuestra esfera emocional y cognitiva, por supuesto, porque lo que podemos ver es que ya no tenemos ganas ni siquiera de pensar en nada. Nuestro pensamiento se vuelve una especie de cápsula, Isa. Eso es interesante. La gente deprimida está encapsulada. No puede ir más allá del día presente o a lo mejor del minuto presente. Además hay alteraciones del sueño, hay alteraciones del apetito, hay pérdida de peso súbita o puede ser también un aumento o una oscilación del peso. Eso también es muy interesante y que parecería que mucha gente no lo asocia con depresión, pero por supuesto que tiene que
que ver con esto. ¿Y todas las personas deprimidas experimentan los mismos síntomas? No, hay una variación, podríamos pensar en grupos de edad, a lo mejor en niños, adolescentes, es una manifestación muy distinta. Ahí fíjate, Aiza, que tiene que ver más con cuestiones de irritabilidad. Un adulto o un adulto mayor, ahí es donde vemos más desmotivación. Y hay una defensa muy interesante, creo que rápidamente me gustaría decirle a tu público que es Adelante. una defensa, es cuando de pronto usamos algún comportamiento o alguna emoción para defendernos de lo que nos genera malestar. Entonces hay una defensa que en psicología llamamos defensa maníaca. ¿Qué quiere decir? Que la gente todo el tiempo está moviéndose, está todo el tiempo haciendo mil cosas y eso también puede ser un síntoma depresivo. Sí. Algo que ocurre de repente, ¿no? Porque yo conozco gente que toda la vida es así. Exacto. Y es su forma de ser. Son cosas distintas, ¿cierto? Son cosas totalmente distintas. Aquí lo asociaríamos más a cuando yo tengo que hacer cosas para sentir que no estoy mal. Me decía un paciente recientemente, si puedo compartir rápidamente. Adelante, ponga que todos creo los puede ser muy ejemplos. ilustrativo. Me decía, yo quiero tener muchos trabajos porque lo único que quiero al terminar el día es dormir, porque así no quiero pensar en prácticamente nada. Y eso lo podemos estar haciendo todo el tiempo en diferentes circunstancias y es cuando podemos ver que nos estamos defendiendo contra esta depresión, que si lo piensas, Aiza, la depresión es como aplastarnos. Depresión, ¿no? Aplasto algo, es como si tuviéramos encima de nosotros un cúmulo de cosas que de pronto no nos permiten hacer frente a la vida cotidiana. ¿Es verdadero o falso que son las mujeres las que más padecen depresión? Es verdadero. ¿Y a qué se debe? Aquí en México, al menos lo que podemos ver, que a factores culturales, es mucho más lícito y válido que una persona del género femenino pueda experimentar emociones mucho más exacerbadas que un hombre. Es decir, que las mujeres se deprimen de forma distinta a la que se deprimen los hombres, y eso es muy interesante. ¿Por qué? Podremos pensar que la validación social del afecto, es decir, cómo la gente nos trata cuando estamos experimentando lo que sentimos, es mucho más válida en las mujeres que en los hombres. Un hombre puede estar deprimido y a lo mejor se toma un trago, no dice nada, prefiere mantenerse aislado. Una mujer que está triste a lo mejor lo puede socializar más, puede decir hoy no me siento bien y socialmente eso es válido. Muy distinto a un hombre entonces, por lo tanto sí habrá diferencias de género que estadísticamente sí es representativo, porque ahí podemos ver que en México al menos hay mujeres más depresivas que hombres depresivos. Interesante. Y tiene que ver con la cultura, ¿no? Dice usted. Yo creo que es el principal elemento donde hay validez o invalidez como de nuestras propias emociones y afectos. ¿Es verdadero o falso que la depresión como trastorno mental puede ocultarse hasta de nosotros mismos? Por supuesto, ¿no? Ahorita te hablaba de las defensas y creo que es bien interesante esto. Tiene que ver con eso. Claro, y además hablar, creo que dijiste en el clavo, en algo, Aiza, muy padre, que es la parte como de ocultar. La depresión se oculta, ¿no? Antes en la nomenclatura de la psiquiatría clásica hablábamos inclusive hasta de depresión sonriente. Esta gente que todo el tiempo estaba como para arriba y que en realidad estaba escondiendo una situación depresiva muy fuerte. ¿Y eso usted lo recomienda, que la gente esconda lo que sienta? No, en absoluto, al contrario, como psicoterapeuta, como profesor de psicología, yo les diría a todos tus espectadores que hay que validar nuestras emociones. Doctor Gerardo, pero ¿qué detona la depresión? Digamos, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo, la baja autoestima. Díganos qué ejemplos podemos citar. Sí, claro, creo que si lo pensamos a nivel psicológico, la depresión se ocasiona justamente para empezar por pérdidas y duelos. Toda pérdida conlleva un duelo que es un proceso de sanación a través del cual nos devolvemos a la vida. Ese sería un punto muy importante y todo duelo tiene una fase depresiva, es natural y normal. Las crisis de vida, crisis matrimoniales, un divorcio, la muerte de la pareja, la pérdida del empleo, la pérdida de la salud física, las transiciones de vida, todo lo que los psicólogos llamamos crisis normativas también nos pueden deprimir. Pasar de la adolescencia a la adultez, de la adultez a la vejez, por ejemplo, el tránsito de los días también es un fenómeno muy interesante porque a la gente la deprime. La pérdida de nuestras propias funciones. Yo ya no soy tan bueno para manejar, yo empiezo a tener miedos, yo empiezo a tener desinterés en lo que antes me interesaba. Estas transiciones mentales también nos pueden deprimir. Entonces, al menos si lo pensamos como factores externos, todo lo que nos deprime a lo largo de nuestra vida pueden ser los sucesos. Hay otras teorías u otros enfoques, por ejemplo el de la psiquiatría biologicista, que ellos afirman que la depresión es causada por una cuestión neuroquímica. Eso no lo podemos negar tampoco. Yo integraría ambas cosas, tanto lo biológico como lo de nuestra vida cotidiana, y yo pienso que en ese sentido la depresión es el resultado de estas variables operando en acción y haciendo un cóctel perfecto y ¿cómo lo llamaría? Perfecto y único para cada persona.
Es decir, nos deprimimos de forma diferente porque nuestro cuerpo, nuestra mente y lo que hacemos en nuestra vida es totalmente distinto. Y las personas que experimentan violencia, supongo que se deprimen con más frecuencia, ¿no? Claro, la violencia, qué bueno que lo tocas como un tema, como un lastre social, como algo de nuestro contexto cotidiano aquí en Latinoamérica, pues nos tendría que preocupar a todas y a todos justamente por lo que implica, Isa. Porque sí, las personas que sufren violencia y en diferentes épocas de su vida, no pensemos violencia solamente en los adultos, hay que pensar violencia en los niños, violencia de pareja, violencia de género, hay muchos tipos de violencia y naturalmente ahí hay un semblante, y no solamente un semblante, sino un tamiz también muy depresivo que la gente puede tener. Nos llega otra pregunta ahora de nuestro canal en inglés de @telesurenglish y nos dice: doctor, queremos saber cuáles son los factores de riesgo, por ejemplo, el bajo nivel socioeconómico, el consumo de alcohol y el estrés son comunes a los trastornos mentales y a otras enfermedades no transmisibles. Este debe ser un doctor el que pregunta, ¿verdad? Porque tiene mucha información. Exacto. ¿Son estos factores de riesgo? ¿Coincide conmigo o no? No coincido. Yo no creo que solamente los factores socioeconómicos sean lo que nos deprime. No podremos pensar que es una cuestión de clase o de oportunidades sociales en realidad o económicas. Podemos encontrar depresión en la población en general a eso. ¿Y lo genético también es un riesgo? Por supuesto. En psicología hablamos de dos tipos de genética, la genética biológica también y la genética que tiene que ver con nuestra historia de vida. Es decir, los sucesos, las transiciones, eso creo que tiene que ver mucho más con lo que nos puede deprimir que simplemente la genética, porque uno puede tener el gen de la depresión, pero si tiene un ambiente favorecedor, si tuvo en casa una buena crianza, un buen estilo de apego, un acompañamiento de padres, de madres, de hermanos, ahí creo que entonces ese gen nunca se va a expresar. Entonces, genéticamente es una pequeña fracción. Pero la depresión también puede expresarse, manifestarse en personas sin antecedentes familiares de depresión, ¿cierto? Por supuesto, justo como decíamos hace rato, las crisis de vida, las situaciones que nos están afectando cotidianamente pueden deprimir súbitamente. Diríamos que hasta el más fuerte o la más fuerte se puede deprimir y eso es totalmente normal. ¿Es verdadero o falso que existen personas con rasgos de personalidades depresivas? Es verdadero. ¿Qué es esto? Rasgos de personalidades depresivas. Ay, suena muy interesante, Isa. Yo te diría que los rasgos de personalidad son características que constituyen nuestro temperamento y lo que como tal nos define como personas. Entonces, ¿hay personas que son proclives a la depresión? Por supuesto, porque en su rasgo constitutivo de personalidad, de forma de ser, ahí podemos ver que tienen esta tendencia depresiva. ¿Eso qué quiere decir? Que desde que nacen empiezan a notar cierto ánimo bajo. Y eso no es como patológico. Es muy interesante la pregunta por eso, porque no es que una persona con ánimo bajo sea depresiva como patología, quiere decir que más bien es constitutiva de su personalidad. Ahí hay que tener muy bien la posibilidad de separar esto para que no nos confundamos de pensar en la depresión como trastorno y la depresión como rasgo. ¿Cuál sería la única o el único punto de referencia para diferenciar esto? Sería que una cuestión es muy estable y no afecta lo que una persona hace, y la depresión como trastorno, por supuesto que afecta lo que hacemos. Vamos a una pausa. Al regreso vamos a hablar de qué pasa cuando la depresión se vuelve patológica. Una Claro palabra que sí. usted mencionó. Atentos, ya regresamos muy en breve. Estamos de vuelta en esta plática con nuestro psicólogo invitado, el doctor Gerardo Mora Gutiérrez, para seguir hablando de depresión. ¿Qué pasa, doctor Mora, cuando esta enfermedad ya se vuelve patológica? Ahí sí ya prácticamente tenemos que consultar a un especialista. Es decir, cuando ya nos dimos cuenta que todo lo motivacional no nos sirvió, cuando lo que nuestra familia no nos brindó, y cuando de pronto nos damos cuenta que poco a poco estamos perdiendo las diferentes áreas de nuestra vida, es momento de buscar un especialista. En el mundo, en Latinoamérica específicamente, podemos ver que hay un estigma muy importante a los trastornos mentales, y el hecho de buscar ayuda creo que es un paso importante de reconocimiento. Sí, cuesta mucho trabajo. Sí, los tabúes son bastante fuertes. Sí, efectivamente, entonces yo creo que... Te dicen loquito si ya buscas un psicólogo, y no es así. Todos necesitamos platicar con alguien, y si es un profesional, mejor, ¿no? Claro, hay que invertir en esa parte, hay que concientizar, diría yo, creo que es la palabra, Isa, concientizar que no podemos solos a veces, y la depresión no se va a curar cuando lo enfrentamos nosotros solos, no podemos. Doctor, ¿y si el que está deprimido es tu pareja?
tu marido, tu novio, ¿cómo le haces? Uf, ahí es muy O complicado. sea, llevarlo al psicólogo es súper difícil. O sea, No. ¿cómo le hacen? Yo creo que ahí hay que proponer, creo que nos está pasando algo como pareja, que podemos enfrentar juntos. Creo que justamente cuando hablamos de el otro y la compañía y la presencia, ahí el deprimido no se va a sentir estigmatizado, se va a sentir apoyado. Y eso es fundamental. Entonces, si vemos que nuestra pareja está deprimida, primero hay que preguntarnos qué está pasando con nuestra pareja, y si vemos que hay preguntas sin respuesta, hay que buscar un tercero que siempre nos dé un punto de referencia para lo que está pasando en nuestra relación. Pero, ¿y qué pasa si es nuestro hijo, toco madera, el que tiene problemas de depresión? ¿Cómo no me doy cuenta si mi hija tiene depresión? Cuando, por ejemplo, depende de la edad del hijo o la hija, yo creo que, por ejemplo, si vemos que son adolescentes y son niños chiquitos, ahí tenemos que tener una observación muy minuciosa. Un niño, por regla general, tiene que estar inquieto, juguetón, sucio, tiene que estar todo el tiempo como en sus jugueteos cotidianos. Cuando vemos que esto no pasa, que es un niño inhibido, que es un niño pasivo, que es un niño que de pronto no quiere jugar, que no quiere explorar, ahí nos tenemos que asustar bastante. Si es un adolescente, los adolescentes como son sociales, quieren ver a sus amigos, quieren interactuar, a veces tienen que enfrentar retos y desafíos. Cuando vemos que esto no pasa, que están encapsulados, que no quieren salir de su cuarto, que no quieren hablar, que no quieren comer, tenemos que alarmarnos. Es decir, que las manifestaciones en niños, adolescentes, que pueden ser nuestros hijos, son más sutiles, porque a veces podemos pensar, ahí es la adolescencia, no, pues es la infancia, y no. Si esto se presenta progresiva y reiteradamente, que creo que eso es lo único que va a cambiar como nuestra apreciación de esta situación, es que tenemos que buscar a un especialista. Buen punto. ¿Es cierto o falso que la depresión puede predisponer a un ataque cardíaco, a la diabetes, etcétera, etcétera? Uf, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, Isa? No sé, pero sí es muy interesante ese tema, ¿no? Porque es que la depresión desencadena muchísimas cosas, pero también enfermedades crónicas. Claro, es bien importante esta pregunta y qué bueno que la haces, Isa. Los factores psicosomáticos o las enfermedades psicosomáticas están íntimamente relacionadas con la cuestión de nuestra mente. Diabetes, hay una alta incidencia, no tengo la estadística exacta, pero hay una alta incidencia de diabetes con depresión. Hay una alta incidencia de males congénitos del corazón, o no congénitos solamente, sino afecciones cardíacas que se van desarrollando a lo largo de la vida con estados ansiosos, por ejemplo. Entonces, dime qué te duele de tu cuerpo y te diré hacia dónde va tu mente. Están concatenados ahí, es muy interesante. Interesantísimo. Ahora, ¿cómo separo ansiedad, depresión y melancolía? Ok, son tres términos que usamos comúnmente los psicólogos. Yo Como si diría, fueran los mismos. Nosotros los usamos como si fueran los mismos, pero en realidad no lo son, no es ¿cierto? lo mismo, en absoluto. La ansiedad tiene que ver con un estado de angustia, ¿no? La angustia como tal es una afección que nos hace sufrir, que nos hace también sentirnos en una incomodidad muy fuerte, pero tiene una característica muy distinta a la de la depresión, que nos pone en un estado de alerta y nos pone en un estado todo el tiempo donde estamos manifestando un alto estado de ánimo, de inquietud, de zozobra, de pesadumbre, donde creemos que algo va a pasar. Esa sería la ansiedad. La melancolía como tal podríamos decir que es la depresión instalada a lo largo de nuestra vida. En psicoanálisis decimos, por ejemplo, que la melancolía es un duelo nunca resuelto. Es decir, vivimos con y para el duelo. Y la depresión propiamente, como lo hemos estado hablando a lo largo del programa, tiene que ver con estos brotes, ya trastornos como tal específicamente, donde el ánimo, la motivación y el pensamiento están completamente llevándonos a una distorsión de lo que está pasando en nuestra vida. Entonces, la ansiedad y la melancolía no son trastornos mentales, solo la depresión. La depresión es un trastorno mental. Yo también te diría, Isa, que la ansiedad como tal, cuando se presenta agudamente y crónicamente, también es un trastorno. Y la melancolía es una condición de vida. Yo diría que es más constitutiva que las otras dos. La ansiedad y la depresión, que además son primas hermanas, sí son trastornos. ¿Y la depresión causa discapacidad? Por supuesto que sí, es una de las enfermedades mentales que alrededor del mundo, ya lo decías tú al principio, 300 millones de deprimidos en el mundo. Sí, es una causa de discapacidad. Allá por los años 2000 se decía que para el año 2021 iba a haber en el mundo, bueno, la causa 2 de muerte iba a ser la depresión. Eso es muy interesante, porque no contábamos en ese momento de la vida con que la pandemia iba a llegar y esto iba a agudizar enormemente este tipo de elementos. La bipolaridad es una manifestación de la depresión.
No necesariamente, la bipolaridad entra en otro tipo y en otro orden total y absoluto de trastornos A ver, mentales. ¿cómo la entendemos? La podemos entender como un trastorno psicótico, ¿no? Y van a decir, ¿qué es esto, no? Bueno, la psicosis tiene que ver con una condición muy importante en nuestra vida, que es perder el contacto con la realidad. Una persona maníaco-depresiva, como se llamaba antes, tenía picos de mucha actividad, bueno, tiene picos de mucha actividad y tiene picos de una depresión fulminante, pero a un nivel bastante grave, discapacitante. Una persona maníaco-depresiva no puede hablar como tú y yo ahorita. Prácticamente, si estuviera en fase maníaca, estaría moviendo la taza, la computadora, quitándote las joyas, todo, no podría quedarse quieto. No escucha, No oye, escucha. y Exacto. de paseo. Exactamente, entonces sí, usamos muy comúnmente y muy desinformadamente bipolar, porque ahora decimos es bipolar porque está oscilatorio en su estado de ánimo. Yo creo que ahí hay que crear conciencia y decir no, la bipolaridad es un orden de trastorno mental muy grave y no tiene que ver nada con la labilidad emocional y la gente voluble, que es diferente. Doctor, ¿y los trastornos alimenticios nos provocan depresión o es al revés? Yo diría que es al revés. A ver. Cuando hay una distorsión de lo que somos, de lo que sentimos y de lo que cómo nos vemos, ahí aparecen los famosos trastornos de la conducta alimentaria. Es muy interesante porque estos trastornos están muy asociados con una desvinculación con la madre y con un rechazo de ella hacia nosotros. Es decir, que una persona que tuvo una relación muy álgida con su mamá, donde no hubo un reconocimiento, una validación, es muy posible que la comida no funja como nutridora, sino como todo lo contrario. Interesante. Entonces, en un trastorno justamente alimenticio lo que vemos es que hay un rechazo. La comida no me sirve para alimentar, yo rechazo lo que como, me veo distorsionado en mi cuerpo, en mi forma de ser y naturalmente ahí hay una expulsión constante. El trastorno de la conducta alimentaria es expulsar. Es muy interesante su asociación de este trastorno de la conducta alimentaria con la mamá. Claro. Hay otros trastornos, por ejemplo, cuando te duele la garganta, ¿qué trastorno es cuando te duele la cabeza? Digo, para un poquito entrar ya en ese terreno. Claro que sí. Fíjate que no es tan específico, Aisa. Yo podría pensar que hay patologías, pero no hay una para todos. Es decir, lo vivimos de forma totalmente distinta. Entonces yo he visto que muy comúnmente la gente dice, no, me duele la garganta, es que no he dicho algo. Ajá. No necesariamente. No. Okay. No, cada persona va a escoger su propio órgano blanco para enfermarse. Desde la psicosomática lo que podemos observar es que cuando hay un órgano afectado o un órgano sensible, por así decirlo, es justamente lo que la mente va a tomar como representante del conflicto que no puede resolver. Entonces, el corazón, la presión arterial, lo que tiene que ver con la respiración, con las alergias, etcétera, es lo que tenemos que ver que puede afectar a una persona de forma particular. Muy interesante esto, pero nos llega otra pregunta, doctor, y tengo que cambiar de tema, el tema del alcohol y las drogas. Usted dice, es que mucha gente con depresión acude a esto. ¿Usted qué nos dice? Hay gente que utiliza el alcohol y las drogas como antidepresivo o como ansiolítico, pero hay gente también que utiliza el alcohol y las drogas para todo lo contrario, es decir, para deprimirse y para ponerse ansioso. En ese sentido es bien importante que pongamos atención porque hay personas que se pueden tomar sus alcoholes o que de pronto pueden intentar, no sé, consumir algún tipo de droga, que busquen un efecto como hacia arriba y en realidad lo que les pase es que se vayan para abajo. Y todo lo contrario, en momentos donde la gente está altamente depresiva y da por hecho que eso le puede dar un subidón, como decimos en México, puede ser muy peligroso porque va a ocurrir de forma totalmente Ahí distinta. es donde suena el timbre de alerta, 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 por ahí no es el camino. En la vida real, lo que tenemos a nuestro lado, ¿cuáles son nuestras herramientas para decir chao, chao, depresión? Yo tengo una propuesta, Isa, a ver cómo te suena A ver. y cómo le suena a tu público, porque yo siempre digo que hay que regresar a lo inerte, a lo que no se mueve. Tenemos que contemplar, tenemos que observar lo que nos está pasando alrededor. Generalmente el depresivo perdió de vista todo lo que estaba alrededor, los árboles, el cielo, las nubes, todo lo que de pronto implica la contemplación. Yo diría que una forma de atacar la depresión es mirar para adentro, ¿no? Saber qué nos está pasando, hacernos buenas preguntas. A lo mejor no vamos a obtener respuestas, pero vamos a tener una muy buena pregunta que nos va a motivar a poder hacer algo diferente a lo que hacemos cotidianamente. Yo siempre le digo a mis pacientes, pregúntate lo que nunca te has preguntado para hacer lo que nunca has hecho y para sentir lo que nunca has sentido. Wow, pero eso es demasiado general. Sí. Entonces, la recomendación es contemplar lo que tengo al lado. Si estoy en este estudio, estoy deprimida, ¿qué? Miro las cámaras, las luces,
todo lo que me rodea y con eso, y mi iPad querida, o sea... Claro, te empiezas a ser consciente de lo que está alrededor y esa conciencia, aunque parezca a lo mejor una bobería, puede ser muy interesante porque la gente no se había dado cuenta que ahí estaba la cámara, que hoy tenía una manchita en la mano, que de pronto a lo mejor lucíamos diferentes en nuestro aspecto, etcétera, y yo creo que ahí es donde está la clave. Obviamente eso por un lado, por otro, pues las personas de nuestra vida cotidiana, ¿no? Las personas que amamos son un factor antidepresivo muy importante. Resolver conflictos de antaño también. Hay gente que vive por y para el rencor, por y para la depresión, y pues ahí es donde podemos ver que hay mayor incidencia en manifestaciones del estado de ánimo y obviamente depresivos. Entonces, mirar para adentro, mirar para afuera sería como el segundo elemento, y ocuparnos de nuestra vida en donde nosotros podemos hacerlo. No todos los días lo vamos a hacer excelente. Podemos hacer para lo que somos buenos, no somos buenos para todo, y podemos reflexionar, sobre ese tipo de elementos que se están generando en nosotros. Creo que ahí estaría la clave, obviamente no solamente motivacional, sino para ir dando pequeños grandes saltitos que nos deben quizá llevar a decir necesito un especialista, o poco a poco puedo de alguna forma paliar lo que me está pasando. ¿Es verdadero o falso que una depresión no atendida te puede llevar al suicidio? Claro que sí, es total y absolutamente cierto. Como decíamos a Isa, la depresión afecta gravemente las esferas del pensamiento, y una persona suicida es una persona que empieza a afectar su percepción, su pensamiento, su apreciación de la vida, y eso lo puede llevar a querer escapar. Es bien curioso porque decimos en psicología y en psicoanálisis específicamente que el suicida quiere matar el dolor que tiene adentro, pero no se quiere matar a él, pero no sabe de alguna manera que lo que le está pasando no tiene que exterminarse a sí mismo para que desaparezca. Entonces ahí sí tenemos que tener mucha conciencia social. Es un tema que hay que tocar con pinzas, porque a veces somos ciegos ante los signos de un suicida, ¿no? El desinterés, lo que decíamos hace un rato, la falta de motivación, la falta de querer hacer cosas, ya no quiero a lo que quería antes. Ahí podemos ver signos de alerta que nos tienen que llamar la atención. Nuevamente, gracias, doctor Gerardo Mora, por estar hoy aquí con nosotros y darnos estas lindas y excelentes recomendaciones. Y bueno, yo le voy a recomendar otras cosas, las cosas que dice la OMS. La OMS dice, si sienta que tiene depresión, ante todo solicita ayuda profesional. Bueno, eso está más que claro. Realice las actividades que le gustaban cuando se encontraba bien. No se aísle, mantenga el contacto con familiares y amigos, haga ejercicio con frecuencia, al menos permítase un pequeño paseo por los alrededores de su casa. Mantenga hábitos regulares de alimentación y sueño. Evite o limite la ingesta de alcohol y absténgase de consumir drogas, ya que estos productos pueden empeorar la depresión. Lo dijo también nuestro invitado de hoy. Y hay otra recomendación de la OMS que dice, acepte que puede tener depresión y ajuste sus expectativas. Tal vez no pueda llevar a cabo todo lo que solía hacer antes. Con esto me despido y bueno, acuérdese siempre que es muy importante cuidarse y sobre todo amarse. Ámese mucho. En 7 días nos vemos por acá.